Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo podemos determinar la densidad tanto de sólidos como líquidos, es decir, la determinación de esta propiedad intensiva en el laboratorio. Ahora bien, ¿cómo podemos definir a la densidad? Decimos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de la materia. Podemos observar, teniendo en cuenta que es un cociente entre dos propiedades extensivas, podemos decir que si aumenta el volumen de una determinada cantidad de masa, entonces la densidad disminuye. Y por el contrario, si el volumen disminuye, es decir, si la misma masa está concentrada en un volumen más pequeño, la densidad de la materia va a aumentar. ¿Cuáles son las unidades que se utilizan para expresar la densidad? Bueno, vamos a utilizar unidades de masa y unidades de volumen. Las más comunes son gramos sobre centímetros cúbicos, gramos sobre decímetros cúbicos. Pero también existen equivalencias teniendo en cuenta que el volumen puede ser expresado también con unidades de capacidad, el mililitro y el litro. Por lo tanto, unidades como gramo por mililitro, gramos sobre litro, son unidades que también expresan eh, unidades de densidad. ¿Cuál es esta relación que decía entre unidades de volumen y de capacidad? Imaginemos un cubo que tiene 1 centímetro de arista, el volumen de ese cubo será de 1 centímetro cúbico, ¿sí? En ese centímetro cúbico, la capacidad de ese cubo de 1 centímetro cúbico es de 1 mililitro. Dentro de ese cubito yo podría colocar 1 mililitro. Por lo tanto, decimos que existe una equivalencia entre el mililitro y el centímetro cúbico, y 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ahora, ¿cómo podemos determinar en el laboratorio la densidad? Bien, desde el punto de vista cualitativo, simplemente podemos observar qué pasa si un líquido flota en otro, y siempre y cuando obviamente sean líquidos no miscibles. No podría determinar cualitativamente si yo tengo una mezcla de líquidos miscibles, por ejemplo alcohol y agua. Pero si tengo dos líquidos no miscibles, podría observar y determinar y hacer una comparación de densidades teniendo en cuenta la diferencia de densidad cuando un líquido flota sobre otro. En el caso de sólidos podría ver si un sólido tiene mayor o menor densidad, teniendo en cuenta que flote o se hunda dentro de un líquido. Pero ¿cómo podemos determinar en el laboratorio? Para esto vamos a utilizar un laboratorio virtual que nos va a mostrar de qué manera operaríamos en el laboratorio concretamente para determinar la densidad de sólidos y de líquidos. Vamos a utilizar un laboratorio virtual de Cloud Labs. Para determinación de densidad de líquidos necesito el siguiente material. Básicamente una balanza que me va a permitir determinar la masa del líquido, un pignómetro que me permite determinar el volumen. En este caso tenemos un pignómetro de 20 mililitros. Los pignómetros tienen una tapa esmerilada que posee además un tubo capilar, con lo cual cuando se agrega el líquido y se tapa, este se enrasa automáticamente. Permite medir un volumen con mucha precisión. Normalmente necesitamos colocar inicialmente el pignómetro dentro de una estufa para eliminar el agua de humedad, y de esta manera determinar posteriormente la masa exacta del material de vidrio sin tener en cuenta la humedad que pueda contener. Cerramos nuestra estufa y bueno, el simulador nos va a indicar en qué momento se realizó la desecación del material de vidrio, y nos va a permitir abrir nuevamente la estufa de secación. Normalmente los procesos donde se elimina humedad se llevan a cabo a unos 100 grados centígrados.
Abrimos nuevamente la estufa y tenemos ahora que lograr enfriar a temperatura ambiente ese material. Ustedes se tienen que imaginar que todo este proceso se replica en el laboratorio. Para eso tenemos aquí a la derecha un desecador. Vamos a abrir el desecador y vamos a introducir nuestro pignómetro para que se enfríe. Primero voy a utilizar una pinza para crisoles, sujeto el pignómetro y lo coloco dentro del desecador. Vuelvo a tapar el desecador y bueno, el simulador me va a llevar a la espera de algunos segundos hasta que simule el enfriamiento de ese pignómetro. Esto se lleva a cabo dentro del desecador para evitar que el material vuelva a absorber agua de humedad. Una vez que se ha enfriado, voy a determinar el peso del pignómetro. Destapo el desecador y llevo el pignómetro a la balanza. Bien, clic sobre la balanza y me va a permitir ampliar la balanza. Y bueno, normalmente cuando uno pesa comienza, aquí tengo tres escalas para ir agregando, de a 100 gramos, una que me permite agregar de a 10 gramos para equilibrar la balanza, y aquí abajo la escala menor que va de 1 gramo en 1 gramo. Voy a probar con 100 gramos, la balanza sobrepasa el nivel, entonces voy a comenzar a agregar de a 10 gramos, 20, 30, 40, ahí se sobrepasa el peso y entonces coloco 30 gramos. Y comienzo a agregar ahora de a 1 gramo. 1, 2, 3, 4, 5 gramos. Y ahí nos está indicando en los dos triangulitos verdes que la balanza se ha equilibrado. Por lo tanto, la masa de este pignómetro es de 30 más 5, 35 gramos. Dato que tengo que tener en cuenta para luego informar en la hoja de informes del laboratorio virtual. Una vez que determiné la masa del pignómetro, en este caso decíamos de 35 gramos, voy a tener que determinar la masa del pignómetro con el líquido que yo quiera analizar. Voy a colocar el pignómetro sobre la mesada, elijo por ejemplo la muestra A de líquido, lleno el pignómetro y vuelvo a determinar su masa. La coloco en la balanza, clic sobre la balanza, voy a ir agregando. Entonces tenía inicialmente unos 35 gramos, 30, 40, 50, 60 y observamos que ahí se pasa del nivel. Entonces voy a volver a 50 y voy a agregar de a 1 gramo. 1, 2, 3, 4, 5 y logro ahí el equilibrio. Entonces la masa del pignómetro con el líquido que estoy analizando tiene una masa de 55 gramos. La masa del pignómetro solo era de 35, por lo tanto la masa del líquido es de 20 gramos. Bien, para determinar la densidad tengo que hacer masa sobre volumen. Y en este caso, bueno, siendo la masa y el volumen de 20, la densidad la cuenta, digamos, que tengo que hacer es muy sencilla. La densidad va a ser de 1 gramo por mililitro. Si fuera necesario, ¿sí?, la aplicación tiene una calculadora para poder utilizar y hacer las cuentas necesarias, los cálculos necesarios que me permiten determinar la densidad. La aplicación también tiene una tabla donde yo voy a ir informando y determinando las distintas densidades. Aquí decíamos que la masa del pignómetro era de 35 y la masa de 20 gramos, teniendo en cuenta la diferencia entre la masa del pignómetro lleno y la masa del pignómetro vacío. El volumen de solución utilizado es el volumen del pignómetro, 20, por lo tanto la densidad va a ser igual a 1. Bien, para completar la información tengo que seleccionar entre las siguientes sustancias.
entre las siguientes soluciones, ¿sí? Que son de sulfuro de sodio 18%, cloruro estañoso 4%, bromuro de potasio 40% y carbonato de sodio 14%. ¿Cómo sé cuál de estas soluciones corresponde a esta densidad? Para ello voy a ir a la tabla con las distintas soluciones y las densidades correspondientes. Busco qué solución corresponde a la de menor densidad, mejor dicho, a la que se acerca más a 1 gramo por centímetro cúbico. De las 4 que habíamos nombrado, la del cloruro estañoso es la que más se acerca a 1 gramo por centímetro cúbico o mililitro. Por lo tanto, voy a terminar de completar mi informe y voy a seleccionar aquí cloruro estañoso 4%. Bien, de esta manera yo voy a hacer las determinaciones de densidad de los distintos líquidos, voy a completar el registro de datos y puedo verificar entonces si las determinaciones que realicé son correctas. Voy a realizarlo aparte y vamos a informar. Una vez que determiné las densidades de los 4 líquidos, realizo el registro de datos correspondiente y voy a verificar los datos. Aquí uno de los datos es incorrecto, lo puse al propósito para que vean qué pasa con la aplicación en el momento de introducir un dato que no corresponde. Coloco verificar y en este caso me está diciendo que uno de los datos es o uno o más son incorrectos. Entonces vuelvo hacia atrás y además me va a aparecer qué dato es incorrecto. Lo voy a corregir, voy a colocar el dato que corresponde y voy a volver a verificar nuevamente. Y ahí me está diciendo entonces que todos los datos fueron correctos que se han subido a este registro. Muy bien, veremos ahora cómo hacemos para determinar la densidad de sólido. Para llevar a cabo la determinación de la densidad de un sólido, necesito de una probeta y de una balanza. Primero vamos a determinar la densidad de un sólido. Aquí tengo 4 muestras de sólido. Voy a tomar la primera, la coloco en la balanza y voy a determinar su masa. Voy a agregar primero de a 100 gramos, 100, 200, 300 gramos se pasa al fiel, vuelvo hacia atrás, agrego de a 10, 10, 20, también se pasa del equilibrio, vuelvo a 10 y voy agregando entonces de a 1 gramo. 1, 2 y ahí alcanzo el equilibrio. La masa de este cuerpo, de esta muestra, es de 212 gramos. Anoto. Y ahora voy a llenar o voy a colocar dentro de la probeta agua. Coloco agua, realizo clic sobre la probeta para observar cuál es el volumen de agua dentro de la misma. Me dice 70 mililitros. Bien, voy a sumergir ahora el cuerpo y voy a determinar el volumen de agua que desplaza dicho cuerpo. Vuelvo a hacer clic sobre la probeta y ahora me da como volumen final 81 mililitros, con lo cual la diferencia entre el volumen final del cuerpo sumergido y el volumen inicial de agua es de 11 mililitros. Ese es el volumen del cuerpo. Voy a hacer el informe correspondiente. Volumen desplazado, decíamos 11 mililitros, la masa 212 gramos. Voy a determinar la densidad, para ello voy a utilizar la calculadora. Entonces tengo 212 dividido 11, 19,27 la densidad correspondiente. Voy al registro de datos, 19,27 la densidad determinada, y ahora tengo que informar de qué material se trata y me da 4 opciones: oro, litio, hierro y cobre. Vuelvo a salir y busco
en la tabla de reactivos, observo las densidades de distintos metales y me encuentro que de los 4 nombrados, el oro tiene una densidad de 19,3, muy cercana a la determinada de 19,27. Vuelvo a mi registro de datos y selecciono al oro. Bien, de esta manera vuelvo a hacer la determinación y completar el registro de datos con el resto de las muestras que aparecen. Aquí una aclaración, aparece también el aceite, puedo utilizar aceite para colocar dentro de la probeta, y esto tiene que ver con que de los posibles metales que se utilizan en esta demostración aparece el potasio, ¿sí? El potasio es muy reactivo y bueno, veríamos ahí entonces que si yo lo coloco en agua explotaría, porque reacciona violentamente con el agua, liberando hidrógeno, y como la reacción es exotérmica, se termina en una explosión. Por eso, en esa determinación en particular, debo utilizar aceite. Pudimos ver en este video cómo podríamos determinar experimentalmente tanto la densidad de líquidos como de sólidos en el laboratorio. Es importante resaltar el uso de laboratorios virtuales para hacer las demostraciones correspondientes en tiempos de pandemia.